Buenos días, hoy es jueves 11 de diciembre de 2025 y seguimos leyendo a Jules Smith. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Estamos en la sección número 5 sobre la inseguridad y comenzamos. Capítulo 18. Gestionar las críticas y la desaprobación. Me voy a quedar sin luz. A pesar de todo, a pesar de que todos nos tenemos que enfrentar antes o después a la crítica y a la desaprobación, nadie nos enseña a gestionarlas de tal modo que las podamos usar para mejorar nuestra vida en lugar de dejar que destruyan nuestra autoestima. Pero ya aprendimos en el transcurso del año con don Miguel Ruiz, mi tocayo, no te tomes nada personal, aunque venga de ti, aunque tú te lo digas a ti misma. En ocasiones, basta con que anticipemos la crítica o la desaprobación para que nos paralicemos y nos dejemos de esforzar por conseguir aquello que más nos importa, es decir, carecer de las herramientas necesarias para gestionar la crítica o la desaprobación de una manera sana nos puede salir muy caro. Permíteme que aclare algo antes de empezar. En este capítulo no te diré que la solución es que dejes de preocuparte por lo que los demás piensen o dejen de pensar de ti. Porque lo cierto es que estamos diseñados para que nos preocupe mucho cómo nos perciben las personas que nos rodean. La crítica puede ser una señal de que no hemos satisfecho las expectativas y, en algunos casos, aunque no siempre, puede indicar un riesgo de rechazo o de abandono. Por lo tanto, es natural que recibir críticas active la respuesta de estrés. Esta respuesta nos activa y nos prepara para hacer algo al respecto. Históricamente, el rechazo de la comunidad suponía graves amenazas para la supervivencia. Aunque ahora las cosas son distintas en algunos aspectos, en otros siguen siendo iguales. El rechazo a la soledad supone todavía una gran amenaza para nuestra salud, por lo que el cerebro sigue haciendo su trabajo de intentar mantenernos a salvo y dentro del grupo. Somos animales gregarios, ¿no? Nos tenemos que agrupar. Más allá de la mera supervivencia, la capacidad de imaginar lo que los demás pueden pensar de nosotros es una habilidad clave que nos ayuda a desenvolvernos en los grupos sociales en que vivimos. Desarrollamos nuestra personalidad de identidad no solo a partir de nuestra propia experiencia y de cómo interactuamos con los demás, sino también basándonos en lo que imaginamos que los demás piensan de nosotros y las ideas y las preocupaciones que puedan tener respecto a nosotros. Es lo que se conoce como yo espejo. Por lo tanto, es lógico que lo que creamos que los demás piensan de nosotros influya en lo que decidimos hacer a continuación. Es posible que percibamos una mejoría pasajera cuando nos intentamos convencer de que no nos deberíamos preocupar por lo que piensen los demás, pero el impacto del alivio será, en el mejor de los casos, muy breve. Complacer a los demás. Complacer a los demás es más que ser amable. Cualquiera nos recomendaría ser amables con los demás. Sin embargo, cuando lo que queremos es complacer, no solo ser amables, adoptamos una pauta de conducta en la que anteponemos una y otra vez las necesidades de los demás de nuestras ideas, incluso en detrimento de nuestra salud y de nuestro bienestar.
Nos puede dejar con la sensación de que no podemos expresar lo que necesitamos manifestar, lo que nos gusta y lo que no, además de ser incapaces de poner límites o de incluso mantenernos a salvo. Decimos que sí cuando en realidad queremos y necesitamos decir que no. Estamos resentidos porque vemos que se desaprovechan, que se aprovechan de nosotros, pero somos incapaces de cambiar la situación pidiendo algo distinto. Y el miedo a la desaprobación no desaparece nunca, porque siempre existe la posibilidad de dar un traspié, de tomar la decisión errónea y de molestar a alguien, incluso si se trata de alguien que nos cae mal o con quien no pasamos demasiado tiempo. Aunque todos estamos programados para buscar la aprobación de nuestros iguales, el deseo de complacer va mucho más allá. Si durante la infancia crecemos en un entorno en el que no es seguro estar en desacuerdo o expresar la diferencia y en el que la desaprobación se expresa con ira o con desprecio, aprendemos a sobrevivir en semejante entorno. Satisfacer a los demás se convierte en una estrategia para la supervivencia que pulimos y perfeccionamos a lo largo de la infancia, pero que se vuelve perjudicial más adelante cuando forjamos relaciones adultas. Dudamos de todas las decisiones que tomamos y siempre intentamos averiguar qué esperan los demás de nosotros. En ocasiones incluso nos impide forjar relaciones nuevas porque nos contenemos y limitamos las interacciones si no estamos seguros de que le gustará al otro. Vivir una vida dedicada a complacer a los demás se vuelve aún más complicado por el hecho de que la gente no siempre manifiesta la desaprobación mediante la crítica. Podemos temer y percibir la desaprobación del otro sin que éste pronuncie ni una sola palabra, en ausencia de información, y nuestra mente llena los espacios en blanco. Inventamos, suponemos. Thomas Gilovich y Kenneth Savitsky acuñaron el término efecto de foco para describir la tendencia del ser humano a sobreestimar la medida en que los demás nos prestan atención. Todos estamos en el centro de nuestro propio foco atencional y tendemos a imaginar que los demás también están centrados en nosotros cuando en realidad cada uno suele estar centrado en sí mismo, en su foco atencional. Por lo tanto, con frecuencia asumimos que los demás nos critican o nos desaprueban cuando quizás ni siquiera están pensando en nosotros. Están en su foco. Las personas con ansiedad social tienden a centrar más su atención en cómo las perciben quienes las rodean. Y justo a ese con ansiedad social, está menos dentro del foco. Mientras que aquellas personas que se sienten más seguras de sí mismas tienden a orientar su atención hacia afuera y a mantener una actitud de curiosidad respecto a los demás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dado que contamos con un cerebro programado para preocuparnos mucho por lo que piensan los demás, ¿qué haremos? ¿Qué medidas podemos adoptar si detectamos que tendemos a querer complacer a los demás? ¿Cómo nos podemos asegurar de que somos capaces de mantener relaciones significativas sin quedar atrapados en la preocupación constante acerca de la desaprobación o la crítica? ¿Y cómo nos podemos recuperar cuando la crítica de alguien nos impide vivir de un modo congruente con lo que nos importa? Estas son las tareas que nos permiten afrontar la crítica. 2 puntos. Y dice Julie. 1. Desarrollar la capacidad para tolerar la crítica potencialmente útil y usarla en nuestro beneficio al tiempo que conservamos la autoestima. La potencialmente útil, no la de sutilidad, la destructiva.
Dos, aceptar, perdón, estar dispuestos, ¿dónde leí aceptar? Estar dispuestos a aprender del feedback o retroalimentación negativa que nos pueden ayudar a mejorar. Aprender a no aferrarnos a las críticas que reflejan los valores ajenos en lugar de los propios. Y tener claro qué opiniones nos importan más y por qué, para que nos resulte más fácil saber cuándo reflexionar y aprender y cuándo olvidarlo y seguir adelante. En este momento voy a empezar a hacer preguntas al respecto de lo que leímos. ¿Están ustedes de acuerdo o en desacuerdo? ¿Seguimos leyendo a Julie o leemos un cuento de Navidad? Seguimos, Mike. Seguimos, Seguimos. 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 No, yo sé, pero ¿qué piensan de esto? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Era contestar eso o leemos un cuento de Navidad. Estamos de acuerdo, Mike. Sí, también ¿Por estamos qué? de De acuerdo. acuerdo. Estamos De de acuerdo. acuerdo qué? en contestar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mm. Qué bonito hacerlos hablar, ya vieron. Me interesa mucho lo que están pensando de mí. Ah, Por Dios, no eh, necesito. sí, porque es algo que me, que me pasa. Entonces, por eso me interesa mantenerme en esto ahorita. Ok, muy bien, Victoria. Ay, pues, verdad, la verdad que de qué forma tan clara esta autora nos explica así muy sencillito todo este tema de las emociones, de las creencias. Ahorita está mencionando porque una persona puede ser tan sensible a la crítica si la infancia eh, pues fue criticado y las estrategias que el niño utiliza pues para ser aceptado, ¿no? Por lo que comentabas tú que somos seres sociales. Entonces, este, ¿cómo separa o diferencia el hecho de si la crítica es constructiva y cómo me preparo o acepto y la utilizo para mi crecimiento? Y también entender o alcanzar a ver en el momento que podemos ser criticados, pero por los valores de la otra persona. Y si mis valores son muy distintos, ok, qué bueno que pienses así y hacerlo a un lado, ¿no? Entonces, se ve muy bonito y muy claro en el papel y, y la otra Pero parte, ¿qué? y la otra parte que al final, pues cada quien está en su foco, ¿no? Y en realidad no le importamos a nadie y nos preocupa, a pesar de eso, lo que puedan pensar de nosotros, ¿no? Y así está diseñada la sociedad y por eso somos tan consumistas y queremos vernos bien y apantallar o que los demás nos vean bien en vez de preocuparnos en que nos guste cómo nos vemos, ¿no? Son tantas cosas envueltas. Muchas gracias, Michael. Me está encantando este tema de la crítica. Muy bien, porque muchas gracias, Victoria. Y qué bueno que lo comentaste. Fíjate, porque ahora les voy a preguntar. Cuando nos dan esa crítica, pues sentimos qué onda, por qué, o sea, que no le gustó, o sea, si yo tengo la razón, o sea, qué. Pero quiero preguntarles si ya han estado utilizando la inteligencia artificial de manera de evaluación, de destrozadora de ideas, cuando le dicen, destroza esta idea y dime en qué está mal y qué debería hacer para corregirlo. No, y cuando responde dice, no, todavía más, te viste muy ligerita. No, no, pero más, el doble. ¿Alguien ha hecho eso? Michael, yo no entendí la No, pregunta. ¿Le puedes repetir, Michael, por O favor? sea, que si han utilizado, han prompteado la inteligencia artificial para decirle, no me des la razón, sé una aliada con una crítica fuerte de lo que estoy proponiendo para ver si es correcto o no es correcto y cómo debería mejorarlo.
Yo sí lo he En lo hecho. profesional sí, pero en lo emocional no. O sea, no. Sí. Ajá. No, pero en lo del trabajo está bien. Sí. Lupita dice que sí, Nicolás que sí, este, Astrid sí. Y cuando Sí, nos dice, no, es que está mal aquí esto, porque no puedes estar pensando que 8.000 millones de personas te van a entender lo que digas. No, todo el mundo no, no seas loco. Pero no nos enojamos con la IA, ¿o sí? Ah, no, ¿Y por qué con la no. gente sí y la IA no? Solo una pregunta. Porque sabemos que la IA también se equivoca. No, porque Porque no, nos vale porque no es madres. una persona. Exacto, ¿no? Porque no es una Porque no persona y si no, podemos pensar o sentir que lo está haciendo intencionadamente o como algo personal. Y generalmente cuando nos lo dice un ser humano, podemos tener algún sesgo cognitivo que nos esté diciendo, ay, no, no es constructivo, es destructivo, es algo personal. Y a la IA no le podemos atribuir ese tema de que lo está haciendo por algo personal, porque me quiere molestar, o porque no le caigo bien, o por cualquier otra cosa que le pudiéramos atribuir a un ser humano. muy bien. Me gusta mucho eso. Y una pregunta para tarea para contestar, quien la pueda contestar. Y cuando una persona nos está hablando, no es también modelo de lenguaje, pero reducido a un contexto y a un crecimiento bien chiquito. Es una duda filosófica, pero bueno. Otra vez, otra vez. Michael, más bien, ¿te puedo hacer una observación, un comentario? Sí, pero si es personal, no. Depende. Si me vas a hacer sentir mal, no. ¿Qué pasó? Dependiendo de cómo venga la respuesta o depende cómo venga la pregunta, es como uno reacciona. Es decir, ¿Con las personas? con las personas, lógicamente. Porque tú Ajá. ya estás, por ejemplo, con la IA, tú estás ávido de que tú quieres una respuesta. Tú le estás preguntando a la IA. Ujú. Y sea sí o sea no, y ya independientemente de lo que tú creas de la IA, dices, ok, es correcto, no es- pero tú le preguntaste a la IA. En cambio, si tú estás, un ejemplo, en el trabajo, las metas, lo que tú quieras, viene alguien, oye, es que lo estás regando, es que, oye, pero estoy haciendo esto, tenemos estas metas, sí, estamos, pero no hay una comprensión en lugar de una ayuda como que uno como persona lo toma como enojo, dependiendo también cómo te lo digan. No es lo O sea, mismo no que llegue. importa el cómo, digo, el qué, sino el cómo. Sí, es decir, es que la estás regando, es que es esto. A ver, espérate, o sea, no sabes ni lo que estoy haciendo. Oye, te puedo hacer una sugerencia, mira, a mí me ha funcionado mejor esto, puede que te sirva a ti. Es una comprensión diferente. O sea, depende, el problema lo tienes. ¿Cómo lo vas a solucionar? A veces nos cuesta. Pero que venga alguien y te diga, oye, hazle así, como que nos incomoda al ser humano. Siempre sí, como dicen en la lectura de ayer, antier, que dice que no te metas, pues, o sea, escucha nada más y si requiere sugerencia, ya le puedes dar la opinión. Ahí La sí es soli- muy diferente. Ok, Por eso es que te digo, si hay una comparación de persona con la IA tú vas derechito a preguntar y sabes tú inconscientemente o conscientemente sabes que va a ser una respuesta, este, pues que te lo va a dar una inteligencia. Ayer, por ejemplo, tuve yo un tema y pues laboral y le hablé a la IA, le puse, hice una redacción de la carta de todo lo sucedido y se lo puse y actúa como abogado.
Pues la verdad no pensé que me conteste. Yo quería mi razón y quería yo mis lineamientos y quería yo que me entendiera la IA a mí. Y me dio la IA y me dijo, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Es más, tu carta está así, si la quieres hacer así, está toda mal, está, o sea, me dio los puntos, este, me dio los puntos correctos para ya tomar una decisión y decir, bueno, pues como que respiras profundo y dices, bueno, ok, está bien ya. Tú tienes configurado tu chat GPT con un prompt que pase general, ¿no? De no me des la razón en todo y corrígeme cuando hay error. Sí, y aparte se lo digo, hazme preguntas. Ujú. O sea, no quiero que te quedes con eso. Hazme Pero está preguntas. bien, imagínate, o sea, uno llega con su berrinche, dime por qué estoy bien. No, estás mal. Sí, no. Y haz de cuenta que Ok. cuando iba leyendo, haz de cuenta cuando iba pensando más bien, me veía rápido que puras cosas negativas me decía así que estaba leyendo y al final pues ya me dio algo más decente, me contestó más decente, ¿no? Sí. Sí, Muy yo bien. siento que es eso con el ser humano, ¿no? El ser humano tenemos que ser más auditivos o escuchar más tanto receptores como los que hablamos, como los que recibimos la ayuda o el apoyo, ¿no? Hasta aquí mi Me parece comentario. muy bien. Muchas gracias, Sergio. Sí, como nos gusta, ¿no? Y si tomando tu idea y si la pongo del otro lado, entonces cuando escuchamos algo que no nos gusta, nos dicen algo, alguien critica a alguien y demás, o tiene un comentario, eh, un punto contrario, pues también pensar, o sea, lo más rápido es pensar, esa persona no sabe decirlo de otra forma. Vamos a entender su forma. Ok, no es personal. No le enseñaron, pero ahorita lo escuchamos. Blanca, dígame. Hola Michael, creo que acabas de responder mi pregunta ahorita con lo que acabas de decir lo último. Solo quería preguntar, en el caso de otra persona, que tú hablas con esa persona y se ofende o es muy fácil a ofenderse o todo lo toma como personal o así, ahí cómo manejas o, o cómo le haces para expresarte o cómo entiendes a ese tipo de personas. Pues podrías inclusive preguntar, oye, tengo algunos puntos, pero quiero saber cómo los platico contigo, porque hay unos que estoy a favor y otros que no me quedan muy claros y otros que creo que no estamos de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ya estás pasando toda este, no la responsabilidad, sino, ni tampoco la condescendencia, sino el que estás entendiendo que puede haber diferentes formas en que la reciba la persona y cuál es alguna de las formas en las que la puede recibir de buenas y va a ser productivo el tiempo hablando. O sea, Ujú. también es cuestión de eso, es tiempo. ¿Cómo lo hacemos para que no perdamos tiempo y ganemos los dos? Ok, gracias. Podría ser una opción, ¿no? Lupita y Paco levantaron la mano. Adelante, Lupita. Gracias. Qué importante y qué interesante lo que acaban de señalar Sergio y Blanca, porque son los dos extremos, tanto el receptor como el Sí, emisor. Y es verdad, o sea, el emisor, o sea, el que va a dar esa opinión o esa recomendación o esa sugerencia, o es un lenguaje asertivo, ¿no? sí, El tacto, es el timing, es en el momento justo. Y por parte del receptor también es, como decía Blanquita, oye, pero pues es que es súper sensible, todo le molesta. O como dicen en Jalisco, cantarito de barro. O que estés en un estado emocional muy sensible que, híjole, todo lo que te digan, pues te pone a llorar, ¿no? Entonces, por eso es el momento justo, la apertura por parte de quien está recibiendo esa recomendación, ese comentario, esa ayuda,
pero yo creo que algo muy importante es que lo pida. O sea, Sí, que realmente lo esté pidiendo y que incluso en una parte del libro, lo leíste, Michael, de, oye, ajá, que ellos lo soliciten, que ellos lo pidan, y más si es un amigo o si es un familiar, porque ya entra en un terreno más sensible y no es lo mismo a que vaya con un terapeuta, con el psiquiatra, con el psicoterapeuta y que el psicoterapeuta le diga A, B, C, D y los angolotee y lo ponga a que un familiar le pueda dar la misma recomendación o mejor porque lo conoce o la conoce, o aún un terapeuta dentro de la familia, como dicen, nadie es profeta en su tierra, ¿sí? ujú, Aunque, o sea, ¿por qué los terapeutas dicen, no, contrata a alguien? Yo soy de psicoterapeuta, pero ve y contrata a alguien, porque a mí no me vas a hacer caso. Entonces, ya es otro terreno, ¿no? Y que lo pidan. Pero digo, lo que estoy diciendo en este momento es una opinión de lo que estoy vislumbrando, ¿no? De lo que sucede. Entonces, si nos cuesta, si lo pagamos y si damos con alguien que nos lo dice, híjole, pues ya le estoy pagando y me está dando esto, no puede tener algún sesgo y puedo tender más a pensar que o hacerle caso, ¿no? A lo que me está diciendo y no molestarme. sí. Gracias, Lupita. Y mira, me gustó lo que dijiste, que lo que comentó Sergio y lo que comentó Blanca, porque eran los opuestos. Entonces, vamos a estar practicando comentar cada vez más de manera concreta las ideas que tengamos y que vayan saliendo para sacarle más jugo a los libros. Y faltan 20 días para que termine el año, o sea que vamos a tomar 21 días. Podemos hacer el hábito de ser mucho más activos con lo que leemos. Pero seguimos, entender a los demás. Sigo yo, Michael. Ah, Paco, es que no te vi con la mano Ah, levantada, pero adelante, Paco. sí, yo creo que aquí tiene mucho que ver. Hemos estado viendo la autoestima, el autoconocimiento, y tiene mucho que ver el carácter de cada quien, cómo te conoces y cómo quieres ser. O sea, si tú dices, yo quiero ser duro, enérgico, y me vale el mundo, o hablar mal, ese es mi estilo. O sea, estoy poniendo ejemplos. Y tú dices, yo voy a hacer así. O sea, también una de las cosas que yo he visto es que tenemos que ser auténticos. Cada quien tiene sus rasgos de tu carácter y es original en ciertas cosas. Entonces, debemos de ser auténticos. Cada quien tiene su manera de ser. Hay unos que son graciosos, otros que, te digo, dicen malas palabras y no se les oye mal, se les oye como chiste. Algunos son desordenados, pero son agradables. O sea, todos tenemos diferentes rasgos. Entonces, uno debe de, yo pienso que primero debes de ser auténtico. ¿Qué Y significa entonces, ser auténtico? que tú tienes, que tú te debes de desarrollar como tú eres, ¿verdad? No esconder lo que no eres, ¿verdad? Entonces cuando te critican, tú dices, esta crítica o desaprobación, si tú te la crees y eres muy sensible y débil de carácter, ay, será cierto, y ahí mejor lo vas a estar rumiando y dices, yo soy así y quiero ser así, porque así me siento bien. Siendo de esta manera muy duro con mis hijos en su educación, eso es lo que yo pienso, va de acuerdo con mis valores y lo voy a hacer. Pero me está criticando la hermana, la suegra, esto, lo otro, a mí me vale, me importa un carajo, un carajo. Entonces, porque yo en este momento considero, a lo mejor estoy equivocado, pero eso es lo que yo pienso ahorita y lo voy a hacer, y aunque me cobre factura. Entonces pienso que también hay una cuestión de carácter, por, o sea, y ahí debemos de madurar. Me gusta la idea de preguntarle a la IA, a ver, sé duro conmigo y destrózame. Y eso ayuda porque cuando lo oyes algo que te están diciendo que no va con lo que tú quieres, dices, lo tomo o lo dejas, tú sabes si lo tomas o lo dejas. Pero
yo quería agregar un punto. Además de preguntarle a la IA, también debemos de preguntarle, porque el capítulo dice que, que nosotros creemos que, o sea, mi vida de Paco gira en torno a mi experiencia, a todo lo que yo veo al día. Y pienso que todos mis amigos, mis familiares, mi pareja, todos están viéndome a mí. Y a lo mejor les importa un carajo. Y entonces, y la vida de cada quien de los otros también, cada quien tiene su foco de atención. Y lo que decíamos, nuestros pensamientos que tenemos en el día, muchas veces nos preocupamos por cosas que ni llegan a pasar. Pero bueno, aquí el punto es que además de la IA, yo creo que a veces conviene hablar con las personas con nuestros compañeros de trabajo. Esto lo mencionaba mucho el libro, creo que era el de Hiperfocus, que hacía reuniones para transmitir la visión personal y la visión de equipo, juntabas a tu equipo. Entonces ahí, y fíjate, con tu pareja, las preguntas incómodas, no sé si han tenido ustedes preguntas incómodas. Cuando, por ejemplo, con tu pareja te sientas y dices, vamos a platicar de este asunto. Y ya desde ahí ya dices, a ver, y entonces esas pláticas son muy buenas. O con tu hijo, a ver, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo me ves? Entonces ahí empiezas tú y te empiezan a decir, es que tú eres así, es un desordenado, no me tienes consideración, la. Y entonces tú dices, tú nada más escuchas, pero eso es lo que te digo, que a mí me ha ayudado mucho, tener pláticas incómodas con mi pareja, con mi hija, con hermanos, con trabajadores, de una forma así o sea, que no te lleve la emoción, como saber dirigir esa plática incómoda. Y me ha ayudado mucho. A veces yo platico con mi novia y me dice, estamos hablando de un tema y dice, ¿quieres que te diga lo que yo pienso de ti? Pero vas a aguantar. Y ya le digo, si estoy en una cena romántica o algo, le digo, no, mejor mejor esa plática incómoda, no me lo digas. Y ya, pero es cuestión de carácter, yo creo entonces te digo, además de la IA, lo que yo agregaría ahí es tengan pláticas incómodas. Y ahí viene la crítica y vas a tener que tener el carácter para aguantar y para que la conversación no llegue ahora sigo yo, vas a ver. Entonces, como que uno agarra madurez en eso y agarra experiencia en no creerte todo lo que te dicen los demás. Es mi comentario. Gracias, Paco. Entonces a la pareja, no me digas. Sí, yo así le Cállame. digo, yo sí. Hazme sentir que me amas y todo está bien. No pasa nada. Exactamente. Ahorita no está tan crítica la relación como para tener una plática incómoda y va a arruinar este momento. Listo. Seguimos. Había visto una mano levantada, pero no sé si ya no veo ninguna. Fui yo, Sergio. nada más. Es que la crítica puede ser constructiva o destructiva, pero va a depender del receptor. En el caso hablando, como dice Michael, no generalizando, sino de mí, cuando hay una plática con mi señora, o sea, yo ya sé cómo es. Entonces, hay dos opciones, o cambias tú o cambia ella, pero tú no vas a poder cambiar a las demás personas. Entonces tienes tú que cambiar y tener la forma. Y algo que comentó Paco, es que yo soy así, sí, a lo mejor tú eres así, y eres estricto porque así te enseñaron y todo lo que tú quieras, pero ya también el mundo ya cambió. Entonces, ¿cómo quieres darle en el tema de los hijos? ¿Cómo quieres dar esa plática? ¿Quieres que ellos sean igual como tú fuiste con tus papás? Ahí viene la pregunta. ¿Tú cómo eres con tus papás? ¿O cómo fuiste con tus papás? ¿O qué te hacían tus papás? Ellos era su educación, pero va a depender de ti si la sigues aceptando o cambias para tú tener una mejor relación con tus hijos, para tú tener una mejor relación
con ellos, y al igual con la pareja, y al igual con las demás personas. Hablando de más allegados, pues en el trabajo tú sabes que muchas veces es frío y esa parte, lo importante no es cómo te lleves, sino aquí es el factor económico, el factor de trabajo, porque al final te afecta. Entonces hay una forma diferente de hablar, hay una forma diferente de decir las cosas. Entonces es dependiendo el panorama o dependiendo el escenario en que te encuentres, ¿no? Ahí es donde yo siento mi opinión no es tanto decir a las cosas de cambiar, sino cómo tú como persona aceptes al mundo o cómo puedas hablar con el mundo, ¿no? Esa es mi opinión, Michael. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Pues bueno, sigamos. Recordemos que este capítulo es sobre cómo gestionar las críticas y la desaprobación. Y vamos en esta partecita que dice entender a los demás. La mayoría de las personas que son muy críticas con los demás tienden también a ser muy críticas consigo mismas, y sus críticas pueden ser un reflejo de su propio diálogo interno. Critican porque es lo que hacen, y lo que no necesariamente refleja nuestra valía como seres humanos, sobre todo cuando se trata de un ataque muy personal contra nosotros y no de algo que nos puede ayudar a avanzar. El ser humano tiende al pensamiento egocéntrico, lo que nos decían allá arriba, que pensamos que, ay, te estamos poniendo atención a ti todo el tiempo, todos. No, cada quien tiene su foco y primero estoy yo y luego a quien quiero enfocarme y no eres tú. Lo que nos puede llevar a insistir en que los demás vivan en función de nuestros valores y cumplan las mismas normas que nos hemos autoimpuesto. Esto significa que con frecuencia, las críticas del otro pueden basarse en su propia visión del mundo y en que no tienen en cuenta que todos tenemos experiencias, valores y personalidades distintas. Entender que tendemos a criticar a los demás en función de nuestras propias normas de vida nos puede ser muy útil, sobre todo si entendemos a complacer a los demás. Anhelamos la aprobación de todo el mundo, hasta de tu mujer, diría Paco. Anhelamos la aprobación de todo el mundo, pero si todos y cada uno de nosotros somos únicos, con ideas y opiniones propias, es imposible complacer a todo el mundo siempre. Si mantenemos una relación próxima con el otro, es muy probable que valoremos más su opinión, lo que puede hacer que sus críticas también nos duelan más, pero también podremos entender mejor qué hay detrás de su desaprobación. El contexto lo es todo, pero no siempre podemos acceder a él. Cuando carecemos de ese contexto, nos resulta mucho más difícil ver la crítica por lo que es, la idea de una persona moldeada por su experiencia individual. El instinto natural es integrar las críticas como verdades. Pongan atención en lo que estamos leyendo y escribiendo. Chat de Zoom. Bueno, al menos de que se quieran perder el punto. En el contexto lo es todo, pero no siempre podemos acceder a él. Cuando carecemos de ese contexto, nos resulta mucho más difícil ver la crítica por lo que es, la idea de una persona moldeada por su experiencia individual. El instinto natural es integrar las críticas como verdades que dicen algo de nosotros, lo que nos lleva a cuestionar lo que valemos como personas. Cultivar la autoestima. No todas las críticas son malas. Cuando se centran en conductas específicas, tendemos a sentirnos culpables, lo que nos lleva a corregir los errores para reparar la relación. Por el contrario, cuando la crítica es un ataque contra nuestra personalidad y contra nuestra sensación de valía personal, tendemos a sentir vergüenza.
La vergüenza es una emoción intensamente dolorosa que puede aparecer a otras emociones, como es la ira o el asco. Es distinta del bochorno, que es menos intenso y que tiende a aparecer en público. La vergüenza es mucho más dolorosa. Nos sentimos incapaces de hablar, de pensar con claridad o de hacer nada. Lo único que queremos es escondernos y desaparecer todo el tiempo. La intensidad de la reacción física hace que recuperarnos no sea muy difícil. La vergüenza activa el sistema de amenaza de tal modo que puede dar la impresión de que alguien ha prendido fuego al resto de las emociones. Así que junto a la vergüenza sentimos una oleada de ira, miedo o asco. Y este párrafo es maravilloso. La vergüenza activa el sistema de amenaza de tal modo que puede dar la impresión de que alguien ha prendido fuego al resto de las emociones. Así que viene junto con vergüenza, ira, miedo y hasta asco. A continuación, empezamos a atacarnos a nosotros mismos y nos lanzamos andadas desde todos los frentes. Nos criticamos, nos insultamos y nos culpamos. La reacción instintiva ante semejante ataque es bloquearlo, esconderte, huir. Sin embargo, ignorar la vergüenza no es una tarea fácil. Así que nos lanzamos a conductas absorbentes y adictivas que nos ofrecen un alivio inmediato. Que nadie me vea. Aunque podemos aprender a tolerar la vergüenza, es una habilidad que hay que cultivar durante toda la vida. Ser resilientes ante la vergüenza no significa que nunca la sintamos, sino que aprendamos a recuperarnos y a volver a ponernos en pie. Ser capaz de experimentar vergüenza y dejarla atrás sin perder autoestima requiere varias cosas. Número 1, saber qué nos provoca vergüenza. Hay partes de nuestra vida y cosas que hacemos que percibimos como parte de quienes somos. Puede la crianza de los hijos, el aspecto físico o la creatividad. Todo lo que asociamos a nuestra valía personal puede generar vergüenza. Para desarrollar y mantener una autoestima sana, tenemos que entender que nuestro valor como personas no depende de que nunca cometamos errores. Comprobar la veracidad de las críticas y de los juicios que suscitan, tanto si proceden de los demás como del interior de nuestra mente. Los juicios y las opiniones no son hechos objetivos, son narrativas e historias que pueden cambiar significativamente nuestra experiencia del mundo. Por lo tanto, cuidar la autoestima implica eliminar la ecuación los insultos y los ataques personales, centrarnos en las conductas concretas y específicas y en las consecuencias de estas. Y recordamos que la imperfección, los errores y los fracasos forman parte de ser humano. Es como hasta hace muy poco, pues se les enseñó a los papás, no le digas a tu hijo, eres un cochino. Dile, tirar la leche en la cocina y no limpiarla durante toda la tarde es una actitud no limpia. Más o menos puede validar. Hacernos amigos de la falibilidad significa que cuando fallemos, no nos sentiremos inútiles. Podemos usar cada experiencia en nuestro beneficio y aprender de ella. Tener cuidado con lo que decimos. Las críticas siempre duelen un poco porque el cerebro hace lo que puede para mantenernos a salvo. No hay ningún antídoto que lo arregle todo para siempre, ni que haga que las críticas reboten en nosotros como si llevásemos una armadura. Además, ¿de qué nos iba a servir una armadura si nosotros somos nuestro peor crítico?
un comentario duro o una crítica nos deja sin aliento. Entonces, y como es natural, nos pasamos las 5 horas siguientes dándole vuelta. Ahí sigue, y no se va, y no se va. El cerebro presta atención a la crítica porque es una amenaza y la respuesta de estrés se vuelve a activar cada vez que la recordamos. Por lo tanto, una sola patada en el estómago nos acaba doliendo como si hubiéramos recibido 100. Y aparte es obsesiva, incrementa y más y es causal. El tiempo que dedicamos a pensar en una crítica útil que podemos aprovechar y que se suma al trabajo que estamos haciendo en el mundo es tiempo bien invertido. Rumiar y dar vueltas a un comentario desagradable que no nos puede ayudar en nada, solo consigue prolongar el ataque que hemos sufrido y terminar agotados mental, emocionalmente y físicamente. Creemos que se refleja todo en el cuerpo. Tener un diálogo interior adecuado después de la crítica. Esto es fundamental si queremos ser capaces de superar la vergüenza y recuperarnos. Cuando nos avergonzamos de nosotros mismos, es normal que creamos que somos lo peor y que merecemos el ataque. Creemos que no nos merecemos respondernos con respeto y compasión, porque eso equivaldría a irnos de rositas y evitaría que nos esforcemos más en el futuro. Sin embargo, para que alguien se levante del suelo, hay que dejar de patearlo. O sea, tú a ti con tu vergüenza. Ya no te avergüences. La clave para usar todas las críticas en nuestro beneficio consiste en estar ahí para nosotros y en contar con la autocompasión necesaria para que podamos escuchar las críticas y decidir cuáles debemos asumir y entender como una experiencia de aprendizaje, lo que decía Sergio, y cuáles son más que ataques con nuestra autoestima y contra la seguridad en nosotros mismos. Y esas son las que quitamos. Hablar acerca de la vergüenza, conversar con alguien que dé confianza. Los secretos, el silencio y los juicios solo consiguen intensificar la vergüenza. Los secretos, el silencio y los juicios solo consiguen intensificar la vergüenza. Compartir lo sucedido con alguien capaz de responder con empatía nos ayudará a dejar la vergüenza atrás y a seguir adelante. Y mañana continuamos, viernes, con entenderse a uno mismo. Perfecto, voy a tomar la foto, voy a recibir sus comentarios. Y Rosa, Victoria, Astrid. Bueno, ¿cómo ven esto? Voy a tomar foto primero acá para saber dónde nos quedamos. Y después tomo foto acá. Y tomamos la foto a la 1. Pero ¿por qué la foto más hermosa del mundo y con más amor del mundo, Luz de la Mora, no sale en la foto de sonrisa? A las 2 y a las 3. Lu, te amo. Bueno, ¿cómo ven? Por si saben que amo a Lu, ¿verdad? Es que, bueno, más es tan hermosa. Díganme, ¿qué piensan de la vergüenza? ¿Qué piensan de Julie Smith? ¿Qué piensan de todo? Creo que la parte de entender a los demás es muy importante. Aquí dice que cada quien tiene su vida
Y como dije hace rato, cada quien cree que la vida gira en torno a ella misma, a esa persona. Entonces, Ajá. el juicio, también dicen que el juicio es de las cosas que corta el crecimiento espiritual. O sea, no debemos de juzgar porque no conocemos, o sea, yo solo conozco mi vida, no conozco bien a fondo la vida de otra persona que haya vivido en el pasado, a qué le tiene miedo, no sé su situación. Entonces, incluso las parejas de uno nunca terminas de conocerlos. Y y hay unas frases que quisiera nada más agregar. Dice, an- en la Biblia dice que antes de juzgar a tu hermano por la paja, algo así, no es textual. Y tienes que ver la viga que hay en tu ojo. O sea, no puedes estar juzgando si primero no te has examinado o tienes tu error. Entonces, cada quien, también, aquí es entender a los demás, es cuando alguien te está criticando, es porque su modelo es su vida, sus experiencias, y lo dice en base a lo que él está experimentando. Entonces, a lo mejor esa crítica viene porque él está viendo eso en él y te lo está diciendo a ti. O sea, somos un espejo de los demás. Y como dicen a veces, el lobo cree que todos son de su condición. Pero pues a veces cuando te dicen algo, muchas gracias, órale, que Dios te bendiga. Y ya, ¿verdad? O sea, tienes que entender a los demás y saber de quién viene. También cuando uno habla, dice, oye, ¿me permites decirte algo? Mira, en mi opinión muy particular, te digo esto, pero es mi opinión muy particular para que no se sienta como un ataque. Y siempre dicen que cuando platiques con otra persona te tienes que poner en los zapatos de los demás. Si tú vas a platicar con tu hijo, a ver, mi hijo, vente, es que tu papá, esto, lo otro, y entonces te tienes que poner en sus zapatos, como yo era de niño, como cuando yo estaba frente a mis padres, pues me hacía chiquito, o ellos, yo no podía opinar, entonces te pones en tus zapatos y ahí te salen los mejores sentimientos. O sea, es como un poquito de compasión, ¿no? Y creo que tenemos que tener compasión porque cada quien vive su mundo, cada quien tiene sus miedos y entonces ponte en los zapatos siempre que vayas a tener esas pláticas incómodas o a criticar, ¿verdad? Y si te pones en los zapatos, a lo mejor no criticas y te quedas callado. Oye, ¿por qué tronó esa pareja? Es que, y empiezas ahí, es que ella, y es que él, y es que no sabes para qué juzgas. O sea, ponte en los zapatos de ella o de él. Y entonces ese es mi comentario, que tenemos que entender a los demás, que cada quien vive su mundo. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Paco. Luego entonces uno también vive su mundo. Entonces, pues es que estamos en mundos diferentes siempre. No hay pleito. Adelante, Victoria, cuéntanos. Bueno, sé que ya nos pasamos de la hora rapidísimo y creo que también tenemos que trabajar mucho la resiliencia porque en mi caso personal me ha pasado, por ejemplo, que soy criticada directamente, aún sin emitir palabra. Soy criticada por mi forma de ser. Entonces, por ahí alguien comentaba de un libro, no me acuerdo, luego lo apunto, que dicen que el yo primero, no sé qué libro dijeron aquí en el grupo un día y lo apunté. Y entonces, pues tener que aceptar, como se ha estado leyendo aquí y compartiendo, pues cada cabeza es un mundo, cada persona tiene valores, tiene ideas y emite juicios desde su perspectiva y desde todo su bagaje de experiencias, ¿no? Entonces, pues hay que ser muy resiliente y es algo que he procurado trabajar porque con muchas, o sea, yo sé que mi estilo, yo sé cómo soy, ¿no? Mi forma de pensar, mis valores y demás, entonces para mí es normal que no cuadre en mucha gente, pero sí tengo luego en mis relaciones quien me critica directamente, así en mi cara, de que se molesta de que yo haga cierta cosa normal en mi vida, cómo me volteo, como cualquier cosa, ¿no? Entonces entender que cada persona
va a emitir su opinión desde su experiencia y tener la fortaleza de no engancharse, de, bueno, si tú estás actuando bien en tus valores y todo y demás, pues tú no puedes hacer nada si otra persona se molesta, no está de acuerdo y demás. O sea, no sé si me explico. A veces ni siquiera Explica. somos juzgados o criticados casi casi hasta sin hacer nada, ¿no? Yo me doy cuenta conmigo misma, ¿no? Y tengo que asumir esa experiencia porque no busco encajar ni ser aceptada, este, con quien me esfuerzo es con quien más amo, ¿no? De la mejor manera expresarme y todo, pero yo entiendo que incluso las personas que amo en mi familia pueden estar en completo desacuerdo a mi forma de vivir, de pensar, de razonar y aceptarlo, o sea, y decir, soy yo y pues tengo que ser primero yo en ese sentido, no puedo amoldarme o cambiar para ser aceptado por otros, porque entonces está tremendo, ¿no? O sea, cada quien tiene que vivir su propia experiencia y camino de vida de acuerdo a sus convicciones, metas, y no para qué hacemos la misión, Michael. Pues sí. Ujú. Bueno, ya nos pasamos. Que tengan muy bonito día. Buen negocio. Nos Gracias, vemos Michael. mañana. Gracias, Nos Michael. vemos. Nos vemos. Gracias. Chao. Sí, gracias.